Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Oxon 3 Comunicación Natural. Buenas tardes Toyota. a todas, a todos, a todes. Bienvenidos Renfe. a la primera charla en la carpa del Nuevo encuentro Espacio de la Elite. 37 edición de la Semana Negra de Gijón. Es para mí un enorme placer estar aquí inaugurando estas actividades en sábado, el primer sábado de la Semana Negra, y poder hacerlo con Víctor Claudín, que es un escritor al que yo sin saberlo seguía cuando era mucho más pequeño que ahora, en las revistas de la época de la transición y cuando empezamos a tener algunos conciencia a mayoría de edad. Y no sabía que le conocía como periodista. Luego ya me aficioné a sus novelas. De eso él se encargó porque me hizo conocer algunas de ellas, y ya el año pasado tuve también el honor, la alegría de poder presentar Tente Nublo, su novela anterior, que yo recomendé para algún premio que no le dieron, pero le dieron otros en cuenta desde el año pasado, así es que no andaba yo tan descaminado cuando os la aconsejaba. Y hete aquí que este año me dijo Miguel, Víctor tiene nueva novela, te la mando. Y me mandó Blackout, su nueva novela, que se subtitula Noches de sexo y sangre, lo cual ya es un aliciente de comienzo. Y digo, bueno, a ver qué ha hecho. Y realmente yo le comentaba hace un momentín que esto me parecía un spin-off del anterior, porque es el mismo ambiente, aparentemente la misma época y el mismo momento de solución. Los que os acerquéis a la novela os vais a encontrar con un libro que habla de un montón de cosas que te van a poner en contradicción contigo mismo, ¿no? Pensando, esto está bien, esto está mal, lo que me está contando, ¿estoy de acuerdo con ello? No. Ese montón de ideas que te vienen a la cabeza cuando estás leyendo una novela que te está poniendo enfrente de ti mismo. Porque esta es una novela blandiporno, soft porno, duro porno, policíaca de alguna manera, muy mentirosa, absolutamente llena de trampas por todas partes y muy bien escrita. Es complicado contar la trama porque es una trama etérea. Un tipo aparentemente le está contando a unos policías que lo han detenido que tiene un apagón en su cabeza, que no recuerda lo que ha pasado, que sí, que hay mucha sangre y mucha violencia, pero que él no recuerda nada. Pero se pone a contar su vida a los policías. Esto es la novela. Y tú podrías decir, bueno, con esto puede construir una novela de 300 páginas o 225 páginas. Sí, perfectamente, porque a mí se me acabó muy pronto. Yo pensaba, bueno, una vida repetitiva, ¿se me va a hacer esto largo? ¿A dónde va? Y cuando te das cuenta se acabó la novela. Así es que yo quería preguntarte, Víctor, hay un momento que sale la sala Elígeme, que pasan por allí, ¿no? Y en la novela anterior era protagonista el lugar. ¿En qué momento no quedaste lo suficientemente satisfecho con la novela anterior como para necesitar también profundizar haciendo esta? ¿Por qué? ¿De dónde te viene? Porque tú tienes cosas muy dispares, unas no se parecen a otras, das saltos, pero esta es como si no hubieras quedado satisfecho con la novela anterior o no lo hubieras dicho todo y aquí tenías más cosas que decir. Cuéntanos un poco eso, el momento de la sensación verdadera de la creación. Muy buena pregunta. Uy,
Muy buena pregunta. Muchas gracias por haber venido. Estoy feliz de volver a estar aquí en la Semana Negra. Tanto esta novela como Tentenublo, como la anterior, eran material escrito en aquellos años 80 y primeros de los 90. Era material que yo descubrí, me reencontré con ese material hace 6 o 7 años y dije, aquí hay material para poder hacer una novela. No hay una novela porque cuando uno escribe en las condiciones en las que yo escribía en aquellos tiempos, en aquellos años 80, que eran unas circunstancias muy nebulosas, en las que el alcohol, la coca, el sexo estaba muy presente, porque yo era un protagonista de la noche madrileña de aquellos años por aquella sala Elígeme. Entonces, con ese material empecé a trabajarme estas 2 novelas, porque el material me daba para 2 novelas que yo pensaba que eran bastante diferentes. Y además hay una cosa curiosa. En la primera novela, el argumento básico es que es la historia de 2 amigos. Uno salta de esa situación y el otro se queda encadenado a ella. Podríamos decir que esta es la del que se queda encadenado a ese momento, a esas circunstancias. Cuando estaba trabajando, yo escribo como otros, muchos escritores, escribo muy a borbotones lo que nos sale, vamos escribiendo. Luego ya empezamos a trabajar, yo empiezo a trabajar, a elaborar, a crear una estructura, un ritmo, etcétera, y a profundizar en los personajes, en este caso en el personaje. Y al principio de eso yo me daba cuenta de que la novela tenía bastante de mí y yo me quería separar, me quería distanciar. Y entonces lo que hice fue trabajar el personaje, convertir al personaje en un malo detestable. Hay muchos malos en la literatura, en el cine, con los que empatizamos, con los que nos gustaría que le saliera bien las cosas, que no le cogiera la policía, etcétera. No, este no es un malo que guste, porque he tratado de crear un personaje realmente malo que el lector termine incluso odiando. Pero hay momentos en que te interpela. Que no... Hay momentos en que te interpela el personaje, es decir, sí, es muy malo, pero dices tú, yo es que en esto casi que estoy de acuerdo. No me atrevo. Sí, esa es mi intención. Efectivamente, luego viene el lector y el lector, como siempre, termina de construir la novela, ¿no? Termina de construir al personaje y incluso la trama. Y más aún esta trama y este personaje, que están, como tú decías, muy abierto, porque hay mucho cinismo, hay mucha mentira, e incluso el título, que es un blackout. Blackout es trastorno lagunar, que yo sufrí también. Yo sufrí más o menos lo del personaje. Estuve 6 o 7 horas fuera de la realidad. No os imaginéis lo terrible que es eso, porque tú estás en la barra de un bar o con unos amigos y de repente apareces al cabo de mucho tiempo en otro momento y en otro lugar, y todo eso que ha pasado no lo has vivido. El golpe es impresionante. Yo lo viví. Y cuando amanecí, cuando me desperté, estaba conduciendo. Todo lo anterior, incluso meterme en el coche, conducir, todo lo que anterior, yo no sé si entonces pude haber hecho cosas que hace el personaje. Espero que no, porque yo soy bueno y el personaje es malo. Pero claro, pero lo que quería decir es que incluso ese trastorno lagunar en el que se basa un poco la novela y que es el eje de la trama, digamos, lo que me permite contar la historia del personaje, es un trastorno que a lo mejor tampoco ni siquiera ha existido, porque luego el personaje cuenta bastantes cosas de lo que ha pasado ahí, ¿no? Esta parte que cuentas de crear un personaje malvado que durante todo el tiempo, es lo que te comentaba, yo creo que el punto clave de esta novela es esa idea de es un malo malísimo,
pero muy real, ¿no? Que sus obsesiones, que son la droga, el sexo, el alcohol, es el mal, ¿no? En esa sociedad casi puro, pero creo que la parte interesante de la novela es el montón de veces en que tú haces que el personaje tenga coherencia en todas las maldades que está haciendo, ¿no? Porque él también se siente víctima incluso de las mujeres a las que maltrata. Él se siente víctima también en todo momento, ¿no? Crea un constructo para justificar todas las cosas que está haciendo. Tú que viviste esa época, como dices, esa idea se puede extrapolar al momento social aquel de los años 80, de la movida, de donde sucede buena parte de esto. Sí, naturalmente. La base está generada ahí. Hay que tener en cuenta que cuando acaba la dictadura, cuando muere Franco, y un poquito antes, unos años antes ya, se da una eclosión de libertad espectacular. Todo es nuevo, empezamos a descubrir todo lo que está más allá de los Pirineos, empezamos a disfrutar de todas nuestras posibilidades. Eso produjo una serie de beneficios inmensos. También creó otros perjuicios, como por ejemplo la entrada masiva de droga. Y fueron años realmente en que la droga llegó a manejarse con una impunidad impresionante, ¿no? Que incluso hay quien defiende que tal vez interesó para la construcción de la sociedad que venía. Porque os voy a dar un dato curioso. Yo empecé a publicar, como ha dicho Ángel, en revistas culturales de la época. Inicié mi recorrido en la revista Ozono, en la cual Alfonso González Calero, su director entonces, está aquí. Y nosotros hacíamos la revista descubriendo nosotros al mismo tiempo lo que existía, ¿no? En ese tiempo Triunfo ya llevaba años publicándose, pero aparece El Viejo Topo, Ajo Blanco, Star, en fin, toda una serie de publicaciones tremendas, de una riqueza muy grande, que eran el reflejo de lo que estaba pasando en la sociedad. Y por primera vez se habla de feminismo, de homosexualidad, de ecologismo, de antipsiquiatría, de drogas, etcétera, ¿no? Pues todas esas revistas que nacen antes y en torno a la muerte de Franco, todas dejan de salir como muy tarde en el año 82. Es curioso, a mí me gustaría que ese dato os lo quedarais y que reflexionarais sobre él, ¿no? Yo lo he pensado muchas veces y creo que en el 82, que se da la victoria del PSOE, empieza una nueva etapa en este país, y una etapa de calmar toda esa energía que había en la calle, en montones de lugares, en la universidad, en los barrios. Todo eso se empieza a aplacar, a domesticar. Y uno de los caminos que se usan en Madrid, en Vigo, en Barcelona, en otros lugares para domesticar es la movida. La movida es un movimiento fundamentalmente musical, pero también de cómic, también de fanzines, de muchas cosas, bastante superficial. Y literario. Y literario. Pero ese lado estrictamente de la movida es bastante más superficial que otros ámbitos que también funcionaban y que tenían más dificultades en desarrollarse allí, ¿no? Bueno, pues todo ese ambiente yo creo que es el que de alguna forma está ahí latiendo en el trasfondo de estas dos novelas, ¿no? Sí, yo creo que lo posibilita, y es que es un libro que es como muy cerrado en el personaje, en su historia. Yo creo que ahí esa parte trasciende, esa parte social, porque él lo va comentando en algunos momentos, y esa parte a mí me parece muy, muy interesante que cuentas, y además de gente como vosotros que lo vivió en directo en ese momento y teniendo un medio de comunicación en vuestras manos que a la generación anterior, que era la mía, nos estaba llegando directamente.
Yo recuerdo que cuando yo conocí personalmente a Paco Ibáñez, le llevé vuestra revista, pues yo era muy fan de Paco Ibáñez y tenía todos los recortes de esa época, y vuestra revista, hubo un número que ponía fuera Paco Ibáñez, me lo compré inmediatamente, ¿no? Que yo es uno de los primeros que me compro. Y toda esa influencia que tiene ese movimiento, que es un movimiento visto desde mi perspectiva de ahora personal, tremendamente muy blackout, muy amnésico. Me parece que es una época de blackout. Si quitas lo decía muy bien Rafa Chirves, y creo que lo decía en vuestra revista, que decía, ¿qué coño pasó en este país? Sí. Que me fui en el año 76 en un concierto de Lluís Llach con todos con el mechero así encendido, y un año después vuelvo y estáis todos bailando, cantando terror en el hipermercado, horror en el ultramarino. Sí. ¿Qué coño pasó ese año, no? Y de alguna manera eso, este libro lo refleja muy bien en la actuación del personaje, ¿no? Continuamente, buscando un imposible, que es una mujer que se llama Monse, que ve en todas partes prácticamente, que es... Y me recuerda mucho lo que cuentas, y también en una parte de tu novela anterior, que es complementaria, esta es complementaria un poco de aquella, que es otra de las partes que a mí me interesa mucho de este tipo de literatura, que no sé si definir negra, policíaca, lo que tú quieras, que es la capacidad que tiene a partir de hechos que aparentemente no tienen nada que ver, que traslucen el momento social en que narran, ¿no? Y a mí me parece que tenemos todavía que contar la transición, porque no la hemos contado, y este tipo de libros ayudan a... Este y el que voy a presentar luego, el de Ameixeiras, de un anarquista, es lo mismo. Es decir, es una época parecida en que como que hemos olvidado. Y el blackout, la movida es el blackout de la transición, yo creo, ¿no? Y tú ahora, Víctor, a ver, desnúdate un poco tú también como tu personaje. ¿Qué juicio haces de aquellos años y de tu participación? Porque tú eras, en vuestra medida, erais... protagonistas, fuisteis protagonistas. Encontré una escritora cuyo nombre no diré, pero que estará en la Semana Negra dentro de unos días, la encontré y le dije, joder, pues yo el libro de Víctor me vas a decir a mí, yo me pasé la vida en el Elígeme, ¿qué me vas a contar a mí de Víctor y tal, no? Siendo protagonista de alguna manera, ¿cómo lo enjuicias? Todo ello, al margen del libro, es decir, ya... Como juicio de aquella época, nos lo pasamos muy bien. Yo creo que eso hay que decirlo, es decir, nos lo pasamos muy bien. Pero también hicimos muchas cosas. Y también empezamos a ver peligros que se han ido confirmando a lo largo del tiempo. Aquel tiempo fue un tiempo muy claro, yo tengo que decir que yo tengo una perspectiva muy personal. Yo en 1985, en septiembre, me nombran director de comunicación e imagen del Teatro Español. El 1 de noviembre de ese mismo año inauguramos el Elígeme, y durante 2 años yo compatibilizo esos 2 trabajos, por decirlo de alguna manera, el segundo trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Yo pasaba 3 días sin dormir a base de coca y de alcohol. Quiere decir que yo iba a trabajar por la mañana, afortunadamente era jefe del departamento y entonces no me ponía en un horario, pero podría estar todo el día en el teatro trabajando, hacía incluso a lo mejor los estrenos, atendía al público y luego me iba a mi sala, y cuando cerraba la sala a las 3 o a las 4 de la mañana me iba a un after hours. Esa es mi perspectiva durante un tiempo. Aquello tuvo que frenarse porque si no me estaba matando, ¿no? Entonces mi perspectiva es un poco parcial, pero a pesar de eso, yo en el 89 publico mi primera novela. En el 85, me parece, 84, había publicado mi primer libro de relatos. Quiero decir, yo no dejé de escribir, de participar, de organizar y de tener mi vida. Pero por eso, yo desde mi perspectiva lo que digo es que fue una etapa fantástica, pero peligrosísima, convulsa. Y peligrosa en el sentido de que yo he perdido mucha gente, muchos nombres seguramente vosotros los conocéis, gente muy amiga de aquellas noches tremendas, ¿no?
En fin. ¿Y cómo a mí siempre me ha llamado la atención cuando contáis, tenía 2 trabajos, dormía 3 horas, ¿cuándo diablos escribíais? Quiero decir, porque sí que escribíais, estabais, bueno, tú estaban la gente que estaba en La Luna de Madrid, en Madrid me mata, no sé qué, había un montón de publicaciones en aquel momento, ediciones libertarias, bla, 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 todo el mundo estaba sacando sus libros de relatos, sus novelas. Claro, por eso te decía, ¿cuándo diablos escribíais? ¿Cuándo teníais tiempo? A mí no da tiempo para nada y me levanto temprano y me acuesto y ahí voy yo y tal. ¿Cuándo diablos lo hacíais? ¿Estabais todo el día bebiendo, metiendo cosas dentro de sustancias, trabajando, teniendo otro trabajo, estando en los after hour? ¿Cuándo diablos teníais tiempo para hacer lo que hacíais? Hombre, yo realmente seguía escribiendo y seguía escribiendo en distintos medios, pero lo que escribía no era publicable. De ahí que yo al cabo de los años encuentro material de aquel tiempo, digo, hombre, con este material yo ahora en estas condiciones de limpieza y higiene mental, esto lo puedo convertir en algo que sea publicable, ¿no? Aquel material no lo era. El material eran borbotones, era tremendo. Es muy complicado, por lo menos escribir ficción, pero escribir artículos, reportajes, entrevistas, a mí las entrevistas siempre han sido un género que me ha gustado mucho, todo eso también se podía hacer. ¿Cómo lo hacíamos? Yo qué sé. No tengo ni idea. Yo cuando echo también la vista atrás y veo fechas, yo estoy trabajando en mis memorias, ¿no? Y estoy viendo aquellos años y los frutos de aquel tiempo. Dije, caramba, ¿cómo era posible que yo pudiera vivir? Pues sí. No sé, no te puedo contestar. Wow. Oye, lo de esas memorias ya me has puesto los dientes largos, porque es una etapa que me interesa como ese hecho, ¿no? Como el hecho de que acaba algo y no sabemos qué iba a venir a continuación. Ahora ya lo sabemos, pero juzgar desde ahora es muy fácil. Decir, el Che nunca debería haber ido a Bolivia. Claro, ahora también te lo digo yo, pero el caso era entonces, ¿no? Y entonces sí que me apetece mucho eso y me permite ir a la siguiente pregunta. Si has acabado con contar la historia, que creo que te puede dar para mucho más, visto cómo el libro queda, pero aparte de las memorias, que supongo que de alguna manera a los escritores siempre estáis escribiendo, aunque no las estéis escribiendo físicamente, ¿qué podemos esperar? Quiero decir, la Semana Negra, 38 de julio de 2025, ¿va a estar Víctor Claudín con otro libro? ¿Tiene algo? ¿Cómo va eso de lo que estás haciendo? Yo no solamente es que en este tiempo escribo mucho, sino que además durante algunos años no he publicado con frecuencia y he ido acumulando material. Eso quiere decir que tengo 2 novelas inéditas, que estoy trabajando en otras, estoy trabajando en mis memorias y en un libro de relatos. De aquel tiempo, de momento no, a mí las cosas se me imponen. Yo tengo varias ideas, están ahí, de repente voy haciendo una y otra y apuntes para otra y de repente hay una que ¡bumba! Ya esa la tengo que cerrar. Y una de las que he cerrado no está ambientada en ese tiempo, está ambientada en un tiempo actual, pero sin embargo tiene mucho que ver. Es el asesinato de una mujer que es la ex de un cantante de fama, ¿no? Y es la investigación, y eso me permite sobre todo describir la relación entre ese artista y su manager, además de la investigación policial que se hace para descubrir al asesino de esa mujer, que además pertenece a una familia poderosa del país, etcétera. ¿Y en qué época es? Ahora se puede considerar. Hombre, depende de cuándo me la publiquen. Sí. No, pero puede ver. Pero sí, actual.
Vale para cualquier tiempo. Pues actual. ya... Y eso está provocado por mi conocimiento del El mundo de la música. mundo de la música. ¿Y eso cómo fue, lo del conocimiento del mundo de la música? Hombre, primero la relación con los cantautores, porque uno de mis primeros libros que publico es Canción de autor en España, un libro sobre los cantautores, y eso ya, algunos ya lo conocía, pero eso me permite conocer a casi todos. ¿No de entrevistas blanco gordo de la portada? No, ¿Era ese no? me queda la palabra de otra, Sí. de otra gente. No, no es Canción de autor en España, aquí está, es de una editorial gijonesa, de Júcar. Y que yo el año pasado compré 2 ejemplares ahí, porque todavía tenían ejemplares. Pues mira, ya ves, yo que trabajé en esa editorial, Canción de autor en España. Y luego la sala, naturalmente, me dio un conocimiento mucho mayor, me hice muy amigo de muchos de ellos, alguno incluso llegó a ser socio durante un rato, en fin. Y luego yo antes de eso tenía también una agencia de representación que llevé a Paco Ibáñez en los primeros años cuando él llegó a España y tenía el proyecto famoso de la carpa, un proyecto precioso, maravilloso. En fin, tengo conocimiento muy estrecho del mundo de la música, y de representación, incluso con el IGM hicimos una casa de discos, una discográfica que fue el IGM Discos, y ahí sacamos a Javier Crae, a Manolo Tena, en fin. Conozco un poco, por lo menos el mundo de entonces. Esas memorias van a ser sustanciosas, por lo que veo. Si de verdad son unas memorias, para que sean unas memorias de las que puedes publicar, de las que podrías publicar después de estirar la pata, que es las memorias que suelen ser más interesantes. O sea que espero que te arriesgues, como en este libro, porque hay partes que parecen un poco autobiográficas, ¿no? Hay momentos, la entrada en la cárcel, no sé qué, el cambio, todo eso suena como me pasó a mí, ¿no? Cuando lo lees, cosa que me parece muy, muy interesante en este libro. Pues ya veis, esta es una novela que habla de cosas muy interesantes para la gente adulta, no recomendable a los niños para nada. Para mayores. Reíros con el personaje, pero no hagáis, o llorar con él, pero no hagáis lo que él hace, a ser posible, ni penséis como él piensa, pero sí que os vais a pasar, los que os parezca que Miedo ya es con Las Vegas y todas esas novelas de la época del periodismo gonzo y todo aquello se quedaban un poco blandas porque eran norteamericanas, leeros esta que es española y vais a ver cómo las cosas se pueden poner verdaderamente duras en el tema. Y bueno, Víctor, si no tienes nada más que decir, recomendaros la novela, por lo que os decía, porque y de paso, como os va a gustar, compraros la anterior, porque es un poco, digamos, el hermano gemelo de esta. Él decía, en la otra cuento el yin y en esta cuento el yang, porque la otra sí que es verdad que era como si el mismo personaje se hubiera dividido en dos y uno fuera el que se salvó y el otro el que se condenó, y el protagonismo era del que se salvó, y en esta el protagonismo, como decías, es el que se condenó. Entonces me parece que es una buena elección para este verano leeros esta novela, y si os da tiempo pues conseguir la otra y leerla. Ya os digo que yo la nominé para un premio. Como cada vez que yo nomino algo para un premio, ya está claro, lo va a perder seguro. Y aquí ni siquiera llegó a la final, pero a mí era la que me recomendaba del año pasado. Así que, pues nada, Víctor, los datos técnicos. Va a estar allí firmando el libro, y repito una vez más, este libro es una mercancía, un poco de marxismo, pues yo soy marxista, pero de tendencia Groucho, no os asustéis. Es una mercancía. Hay 2 aquí y hay muchos más allí. Pero cuando el autor os lo dedica, deja de ser una mercancía para transformarse en un fetiche. Es decir, es el vuestro, no es un libro, es tu libro. Con lo cual, como él está aquí, aprovechad, los que queráis tener un fetiche de Víctor Claudín y de la novela negra española actual. Pues Víctor, muchas gracias por haber venido este año también. Esperamos a ver y yo ya espero tus memorias con entusiasmo y todo esto. Y
eso, darte las gracias como hacemos en la Semana Negra por venir, con este fuerte aplauso. Que bueno, muchas gracias a vosotros y a Ángel. Chao. Se va a firmar. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.